buenos días a todos, queridos alumnos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado pasando estos días de cuarentena? Bueno, hoy vamos a comenzar con otra serie de temas. Ya dejamos atrás el tema del tejido sanguíneo y vamos a hablar ahora acerca del metabolismo y en especial vamos a ver en esta clase cómo se metabolizan los hidratos de carbono. Vamos a definir primero qué es el metabolismo. Esta palabra deriva de dos vocablos griegos. En primer lugar, el vocablo metabole, que significa cambio, y el sufijo ismo, que significa cualidad. Es decir, que podríamos decir que el metabolismo es la capacidad que tienen los seres vivos de generar cambios. Podríamos decir también que el metabolismo es un conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que están ocurriendo constantemente dentro de las células. También podemos decir que es un conjunto de reacciones químicas que van a estar tratando todo el tiempo de llevar adelante las funciones de nuestro cuerpo. ¿Y cuál es el objetivo de todas estas reacciones? Bueno, la idea es transformar la energía que tienen los alimentos que comemos en el combustible que nosotros necesitamos para realizar todas nuestras funciones. Por ejemplo, para que nuestro cerebro trabaje y podamos pensar, para crecer, para reparar un tejido, para sintetizar una molécula, para degradarla. Es decir, que todos estos procesos que van a estar ocurriendo todo el tiempo dentro de nuestras células y de nuestro cuerpo en general, van a ser procesos estrictamente controlados y que van a estar ocurriendo simultáneamente en distintos lugares de nuestro cuerpo. Como dije recién, va a permitir que nuestro cuerpo funcione correctamente. Y ahora vamos a pensar en un concepto que ya nombramos antes, que es el proceso de homeostasis. Vamos a tratar de recordar mientras estamos en clase a qué se refería esta idea. Vamos a decir entonces que la homeostasis es la tendencia de nuestro cuerpo a mantener las condiciones estables en un ambiente de equilibrio. También podríamos decir que es la capacidad de los seres vivos de mantener constantes sus condiciones internas a pesar de los cambios que se produzcan en el medio ambiente. Si entonces pensamos en homeostasis como la capacidad de mantener constantes las condiciones internas y pensamos en metabolismo como la capacidad de generar cambios, ¿cómo se van a relacionar estos dos conceptos? Bueno, vamos a decir entonces que si bien el metabolismo es un conjunto de cambios, la homeostasis va a regular todos estos cambios que están ocurriendo. Quiere decir que todas estas reacciones químicas y físico-químicas que ocurren en nuestro cuerpo no van a ocurrir de manera azarosa, sino que van a estar siempre estrictamente controladas. Y de esa manera vamos a mantener el concepto de equilibrio o de condiciones relativamente estables dentro de nuestro cuerpo. Vamos a diferenciar ahora dentro del metabolismo dos tipos de cambios o dos tipos de reacciones. Por un lado, las reacciones anabólicas, que van a incluir lo que nosotros llamamos como anabolismo, que son el conjunto de las reacciones químicas que van a dar lugar a la síntesis de distintos compuestos, a la producción de algo. Sí, van a combinar moléculas simples para formar moléculas más complejas. Es decir, que son siempre reacciones de producción de algo. Son reacciones de tipo endergónicas, es decir, que van a consumir energía, ¿sí? van a consumir más energía de la que producen. El balance total energético de esa reacción va a ser un consumo de energía. Ustedes piensen que si van a fabricar algo, tienen que poner en juego energía. Un ejemplo sería, por ejemplo, la producción de o la síntesis de proteínas, ¿sí? que va a consumir energía. La síntesis de glucógeno, todo lo que sea producción de algo va a ser una reacción de tipo anabólica.
Por el contrario, el catabolismo va a englobar todas aquellas reacciones que sean de degradación o de destrucción y van a ser reacciones en las cuales moléculas orgánicas más complejas se van a transformar en moléculas orgánicas más simples. Van a ser reacciones de tipo exergónicas. Exergónicas significa que van a liberar energía, es decir, van a producir más energía de la que consumen en el balance energético global. Y esa energía va a ser liberada y va a ser almacenada, ya vamos a ver en dónde. ¿Qué ejemplos de reacciones catabólicas? La más importante, cuando utilicemos la glucosa, de la cual vamos a empezar a familiarizarnos ahora, que va a ser la molécula que el organismo va a degradar de manera más trascendente para producir energía, por ejemplo, en el proceso de glucólisis. Vemos acá en esta imagen cómo sería un proceso anabólico y un proceso catabólico. En el anabólico, moléculas más simples se unen, se utiliza energía en el proceso y se forma una molécula más compleja. La reacción catabólica sería exactamente lo contrario. Una molécula compleja libera energía y da lugar a la formación de moléculas más simples. Cuando yo digo que se libera energía o que se toma energía para una reacción, están viendo acá en la imagen una sigla que significa ATP. Ahora ya les voy a presentar de qué se trata, pero este ATP es el que está llevando o liberando la energía. Volvemos a ver ahora entonces en esta imagen que moléculas grandes se destruyen en una reacción catabólica, dando lugar a moléculas más pequeñas y liberando energía. En el proceso inverso, si moléculas pequeñas se unen gracias a la puesta en juego o a la utilización de energía por una reacción anabólica o de construcción, vamos a obtener moléculas más grandes. Es interesante pensar en el metabolismo como un proceso en el que están ocurriendo simultáneamente reacciones anabólicas y catabólicas. Se están procesando en distintas partes de nuestro cuerpo de diferentes maneras las sustancias con las que la célula se encuentra. Por eso vamos a decir que si bien el metabolismo es un proceso de cambios, también es un proceso de equilibrio energético entre las reacciones catabólicas, que son las de descomposición, y las reacciones anabólicas, que son las de síntesis. Si este equilibrio se pierde y predominan, por ejemplo, las reacciones catabólicas o de descomposición, va a haber una pérdida, por ejemplo, de la masa muscular si una persona, por ejemplo, no come, comienza a quemar, a utilizar el tejido adiposo que tiene de reserva y si sigue sin comer en un estado de ayuno, va a empezar a consumir los depósitos proteicos. Eso sería un desequilibrio en el metabolismo donde predominarían las reacciones catabólicas. Por otro lado, si una persona come de más, van a predominar las reacciones anabólicas de síntesis y esa persona va a engordar. Por lo tanto, si pensamos en un estado de mantenimiento de peso corporal normal, estaríamos en un estado de equilibrio energético en nuestro metabolismo. ¿Qué va a pasar con todo aquello que nosotros comamos? Bueno, va a ser digerido y absorbido en el tubo digestivo. Y las moléculas que se extraigan de esos alimentos, que van a ser hidratos de carbono, proteínas y lípidos, van a poder tener tres posibles destinos dentro de nuestro cuerpo a través del metabolismo. Una de las cosas más importantes que vamos a hacer con aquellos que comamos es obtener energía de ellos para poder realizar todos los procesos que nos permiten vivir. Por ejemplo, el transporte activo a través de las membranas. Ustedes habrán visto que algunas de ellas son con gasto de energía. Se van a sintetizar compuestos, por ejemplo, proteínas. Se va a realizar la contracción muscular, es decir, cuando queramos hacer una actividad física, vamos a necesitar energía. Es decir, que el aporte de estas moléculas nos va a permitir, como dije recién, realizar
todos aquellos procesos que nos permitan vivir. Por otro lado, ¿qué va a pasar con todo eso que comemos? Se puede utilizar como bloques básicos o como si fueran los ladrillos que necesitamos para construir una pared. En este caso, por ejemplo, para formar proteínas, para formar hormonas, para construir enzimas. Y lo otro que se puede hacer es depositar esto que estamos comiendo para un uso en el futuro. Por ejemplo, cuando depositamos triglicéridos en las células adiposas, en el tejido graso, o cuando depositamos glucógeno en el hígado. Ya ahora vamos a conocer un poquito más adelante qué es el glucógeno. Así que resumiendo, todo aquello que comemos lo vamos a utilizar para producir energía, para sintetizar moléculas o para depositar como reserva para el futuro. Vamos a ver ahora cómo hacemos para acoplar o para unir las reacciones de degradación con las reacciones de síntesis, es decir, el catabolismo con el anabolismo. Yo les dije hace un ratito que cuando yo tomo una molécula y la degrado, en ese proceso de destrucción se va a liberar energía. Y esa energía que se libere va a ser tomada para poder sintetizar, es decir, para anabolizar un compuesto. Es decir, que las reacciones catabólicas liberan energía y esa energía liberada va a ser tomada para poder llevar adelante las reacciones anabólicas. Pero esta energía no puede quedar suelta en el citoplasma de la célula. Tiene que movilizarse en algún medio. Y lo que la célula utiliza para movilizar entonces la energía es una molécula que conocemos como ATP. ATP significa adenosín trifosfato. Vamos a ver la imagen de la derecha, vamos a conocer algo de su estructura química. El ATP está formado, miren, en celeste está la adenina, que es una base nitrogenada, que se une a una ribosa, que es una molécula de un azúcar, y la ribosa se une ahora a 3 grupos fosfato. Esto nos hace recordar un poco a la estructura de los nucleótidos que forman el ADN y el ARN, y que están formados también por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. En este caso tenemos 3 grupos fosfato. La energía se va a acumular en el enlace que está entre los grupos fosfato, que se dice que son enlaces de alta energía. Esta molécula tiene la capacidad de liberar o de tomar grupos fosfato. Cuando los tome, va a guardar en ese enlace del fosfato la energía. Y cuando el fosfato sea liberado, cortado de esta molécula, va a liberar la energía que estaba almacenada en esa unión. Podemos decir que la molécula es el vínculo entre la producción y la utilización de energía. Si se libera energía en una reacción catabólica, el ATP va a unir un grupo fosfato y va a guardar allí la energía. Ahora, si la reacción es de síntesis, el ATP va a cortar, va a soltar un fosfato, va a liberar la energía para que se pueda realizar la síntesis de ese compuesto. Podemos llamar entonces al ATP como la moneda energética o la moneda de cambio. Si nos imagináramos a las reacciones de síntesis y de degradación como un intercambio comercial permanente y nosotros tendríamos que pagar con algo, pagaríamos con ATP. ¿Sí? El ATP entonces, como dije, está formado por adenina, por ribosa y por 3 grupos fosfato y contiene enlaces de alta energía que al romperse liberan la energía almacenada. Vamos a conocer un poco más de la estructura química del ATP. Vemos allí la estructura de la adenina, la de la ribosa, que es de azúcar, y los 3 grupos fosfato. No pretendo que recuerden esta fórmula, sí que se acuerden que el ATP está formado por adenina, un azúcar, una ribosa y 3 grupos fosfato. Vamos a ver ahora en esta imagen la fórmula que se encuentra en la parte superior a la derecha, que dice ATP
una flecha en un sentido, una flecha en el sentido contrario, y dice después ADP más P, que es fosfato, más energía. Y esta reacción es fundamental que la comprendamos. El ATP, que es el adenosín trifosfato, puede liberar el grupo fosfato junto con energía y transformarse en ADP, adenosín difosfato. En el sentido contrario, si yo tomara energía, tomo un grupo fosfato y lo sumo al ADP, puedo formar un ATP. Veamos ahora acá la imagen que se encuentra abajo. Vemos en la parte superior de esta imagen el ATP, la adenina con los 3 grupos fosfato de color verde. Si yo necesito liberar energía para utilizarla, por ejemplo, para sintetizar algo, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar, voy a escindir o voy a liberar, significa esto, un grupo fosfato del ATP junto con el fosfato que va a quedar libre se va a liberar energía y el ATP se va a transformar ahora en ADP. Fíjense la molécula de abajo donde nos queda la misma estructura pero con 2 grupos fosfato. ¿Qué pasó con esa energía que se libera? Parte va a ser utilizada para realizar la reacción química y parte se va a utilizar o se va a liberar, perdón, como calor. Ahora, a mí me quedó el ADP formado. Supongamos que se produce una reacción de degradación de algo y se libera energía. El ADP va a unir el grupo fosfato que le faltaba, va a tomar esa energía que se liberó en esa reacción para convertirse ahora en un ATP. ¿Y dónde guardó esa energía que tomó? La va a guardar en el enlace del grupo fosfato que se añadió a la molécula de ADP. ¿Sí? Es decir, que el acoplamiento entre las reacciones que liberan energía y las que consumen energía se va a lograr a través del ATP. Voy a resumir entonces toda esta idea. El ATP va a liberar un fosfato, va a liberar la energía contenida en ese enlace y se va a transformar en ADP. Esa energía que se liberó va a ser utilizada, por ejemplo, para correr, por ejemplo, para pensar, por ejemplo, para sintetizar algo, ¿sí? Ahora, ese ADP quedó ahora con 2 fosfatos, con la posibilidad de unir un grupo fosfato. Cuando el ADP encuentra que hay energía suelta, podríamos decir así, producto de la degradación de algo que liberó energía, el ADP va a tomar esa energía, va a tomar un grupo fosfato y se va a transformar en ATP. De esa manera la energía no va a quedar dando vuelta en el citoplasma, sino que es llevada a través o va a ser guardada en los enlaces del grupo fosfato, que como dije antes, son enlaces de alta energía. Bueno, vamos a pensar ahora en cuando nosotros comemos, ¿sí? Nosotros podemos comer hidratos de carbono, grasas, proteínas, como macromoléculas que son las que aportan energía. También comemos otros nutrientes, tomamos agua, comemos iones, fibras, pero los que nos van a aportar energía son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. ¿Qué va a pasar con ellos en nuestro cuerpo? Se van a oxidar, que esto quiere decir que se van a degradar en las células y van a liberar grandes cantidades de energía que se van a utilizar para transformar el ADP en ATP. Como dije hace un ratito, cuando degrado algo, cuando lo oxido, ¿sí? Voy a liberar energía que va a ser utilizado para transformar ADP en ATP. Allí se va a guardar entonces esa energía liberada. ¿Qué va a pasar ahora con este ATP que se formó? Bueno, va a ser utilizado para las distintas reacciones de nuestro cuerpo que requieren energía. Como les dije recién, la contracción muscular, la síntesis de distintos compuestos, la conducción de impulsos nerviosos que necesitamos para pensar, el transporte activo a través de las membranas y los procesos de crecimiento, es decir, todo aquello que requiera energía. Vamos a pensar ahora en nuestro cuerpo como una máquina, ¿sí? Pensemos como un motor. Pensemos, por ejemplo, en el motor de un auto. La energía que se obtiene de la combustión se va a utilizar para que ese vehículo pueda moverse. Pero
En este proceso de transformación de la energía química en energía del movimiento, energía cinética, va a haber una disipación de parte de esa energía en forma de calor. Por eso los motores de los autos se calientan. Quiere decir que no toda la energía química se transforma en energía cinética, parte se transforma en energía calórica. Esto quiere decir que el rendimiento de ese motor va a tener una determinada cantidad, es decir, no todo lo que yo tenga como energía química se va a transformar en movimiento. Lo que se disipa como calor vendría a ser una pérdida en lo que nosotros queremos generar, que es que ese auto se mueva. Los autos tienen en general, se dice, un rendimiento de entre el 20 y el 30%. Es decir, que entre el 20 y el 30% de la energía química se va a transformar en energía cinética, energía del movimiento. Y esto es un rendimiento relativamente bajo. Ahora se han construido motores que son cada vez más eficientes, incluso los combustibles, las naftas, cada vez tienen mayor octanaje y permiten que esos motores rindan más, es decir, que por cada litro de combustible podamos hacer más kilómetros, ¿sí? Eso ha ido mejorando progresivamente el rendimiento de este tipo de motores. Bueno, si pensamos en nuestro cuerpo como un motor, podríamos decir que es un motor altamente eficiente porque logra transformar el 40% de la energía liberada en las reacciones catabólicas para ser utilizado en las reacciones anabólicas. Lo que no se utilice va a ser perdido en forma de calor. Y ese calor es el que va a permitir mantener la temperatura corporal. Así que es muy importante entender este concepto de lo eficiente que es nuestro cuerpo a la hora de trabajar. Va a lograr que no se pierda tanto como calor, sino que la mayor parte de la energía producida como producto de la degradación de distintos compuestos sea utilizada para los distintos procesos que nuestro organismo necesita. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo se metabolizan los hidratos de carbono, pero para eso vamos a hacer un repaso primero acerca de estas biomoléculas. Vamos a ver qué son, cómo están compuestas y cuáles son sus funciones. Vamos a definir entonces a los hidratos de carbono como moléculas orgánicas compuestas por una cadena o un anillo de átomos de carbono a los cuales se unen átomos de hidrógeno y de oxígeno. Por eso se llaman carbonos hidratados o hidratos de carbono, es decir, que a los átomos de carbono se les unen átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno. También los vamos a encontrar denominados como glúcidos o como azúcares, y en la vida corriente los llamamos así azúcares. ¿Y cuál es la principal función de los hidratos de carbono? Proveer energía, ya sea para uso inmediato o para la reserva, para guardar para después, para utilizar en otro momento. ¿Qué otras funciones importantes realizan los hidratos de carbono? Bueno, en primer lugar, como otras funciones, vamos a hablar de que evitan la formación de cuerpos cetónicos. Habitualmente, nuestro cuerpo, cuando requiere energía, a lo primero que va a echar mano es a los carbohidratos, ¿sí? Pero en el caso de que por algún motivo no tengamos carbohidratos suficientes, nuestro cuerpo va a tener que tratar de producir energía de algún otro lado y lo va a tomar de las grasas en primer lugar. Va a tener que metabolizar las grasas, es decir, destruirlas, catabolizarlas para liberar la energía contenida en ellas, y en este proceso de metabolización de las grasas se van a formar una serie de compuestos llamados cuerpos cetónicos. Si se forman demasiados cuerpos cetónicos, estos pueden llegar a ser tóxicos, sobre todo para nuestro cerebro, y eso nos traería aparejados inconvenientes importantes. Por lo tanto, otra función importante que tienen los carbohidratos es evitar la formación de los cuerpos cetónicos, es decir, es evitar que nuestro cuerpo utilice grasa para producir energía. La otra función que cumplen es el efecto ahorrador de proteínas. Y esto es similar a lo que ocurre con las grasas. Nuestro cuerpo va a utilizar predominantemente hidratos de carbono para obtener energía. Si no los tiene, va a tener que utilizar grasas o proteínas para generar energía.
Es decir, que si nosotros no tuviéramos carbohidratos, vamos a tener que utilizar proteínas también para generar la energía. Y nosotros no queremos que eso ocurra, queremos que las proteínas sean utilizadas para otras funciones, formar estructuras, formar distintos compuestos, porque esa es su razón de ser. Por lo tanto, la otra función que cumplen los carbohidratos es este efecto ahorrador de proteínas, evitar que las proteínas sean utilizadas para generar energía y no dejen de cumplir la función para la cual están. Otra función importante es formar parte del sistema nervioso, de moléculas biológicas muy importantes como el ATP, que les nombré recién, los nucleótidos de ADN y ARN, ¿sí? Distintos compuestos que van a requerir la presencia de azúcares. Y lo último que les voy a nombrar como función muy importante es ser el combustible para el sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso solamente puede obtener energía de los hidratos de carbono. Por eso es tan importante que nosotros los consumamos en nuestra dieta, porque si no nuestro cerebro no tendría de dónde obtener la energía que necesita. ¿Cómo se van a clasificar los hidratos de carbono? Podemos decir en líneas generales que tenemos hidratos de carbono simples e hidratos de carbono complejos. Los simples son aquellas moléculas más pequeñas, de sabor dulce y de rápida absorción intestinal, que vamos a conocer como monosacáridos y disacáridos. Los monosacáridos son la unidad estructural de los hidratos de carbono. Imaginémonos que tenemos una cadena y los eslabones que forman esa cadena son los monosacáridos, ¿sí? Son las unidades más pequeñas de azúcares que tenemos. Dentro de los monosacáridos vamos a tener como estrella principal a la glucosa, que es el glúcido más importante de la naturaleza. Vamos a tener también la fructosa y la galactosa. Dentro de los disacáridos, que es la unión de dos monosacáridos, vamos a tener la lactosa, que es el azúcar de la leche, que va a estar formada por una molécula de galactosa más una de glucosa. Vamos a tener la sacarosa, que es el azúcar blanco, el azúcar común, que es una molécula de glucosa más una de fructosa. Estos son algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a hablar ahora de los hidratos de carbono complejos, también llamados polisacáridos, que están formados por la unión de muchos monosacáridos. Van a ser de escaso sabor dulce y de absorción intestinal más lenta, porque al ser tan grandes no pueden ser absorbidos directamente como tal, sino que van a tener que ser cortados en moléculas más pequeñas, tanto en monosacáridos como en disacáridos, para poder ser absorbidos. Los más conocidos e importantes son el almidón, que es la forma en que se guardan los glúcidos dentro de los vegetales, es decir, es la reserva energética dentro de los vegetales y es una molécula grande en la que tenemos unión de muchas moléculas de glucosa. Por otro lado, vamos a tener el glucógeno, que ahora va a ser la reserva principal de energía, pero en los seres humanos o en los animales, y se va a almacenar en el músculo o en el hígado. También es una molécula grande formada por la unión de muchas moléculas de glucosa. Y por último les voy a nombrar a la celulosa. Hay muchos más hidratos de carbono complejos. Yo les estoy nombrando los tres más importantes. La celulosa, que es la que forma la estructura en los vegetales, que no es digerible y que no aporta energía. Es lo que conocemos como parte de la fibra alimentaria. Así que redondeando tenemos el almidón, que es la reserva energética en los vegetales. El glucógeno, que es la reserva energética en el hombre y en los animales. Y la celulosa, que va a formar la fibra. ¿Cuántos carbohidratos debemos consumir a diario en una dieta equilibrada? Y aproximadamente entre 200 y 300 gramos por día, de los cuales nosotros vamos, a los cuales nosotros los vamos a utilizar para producir energía entre el 50 y el 55% del total de calorías que necesitamos en la dieta. El resto lo vamos a obtener de las proteínas y de los lípidos. ¿Cuáles serían los almidones en la práctica, ¿sí? Diaria? Los vamos a encontrar, como ustedes ven en la imagen acá, en las papas, en las harinas, en los panes, en los fideos, ¿sí? Proporcionan hidratos de carbono de liberación lenta, que no son dulces, entre los cuales vamos a tener, por ejemplo, también los cereales, ¿sí? Recuerden entonces
que el almidón es la forma en que los vegetales guardan su reserva energética de hidratos de carbono. Bueno, vamos a ver ahora cómo se metabolizan, ¿sí?, los hidratos de carbono en nuestro cuerpo, ahora que ya recordamos rápidamente cuáles eran. La glucosa, esta molécula, que es la molécula de hidratos de carbono más importante, es el recurso preferido de nuestro cuerpo para sintetizar el ATP. Durante la digestión de los hidratos de carbono, la digestión significa la degradación de moléculas grandes a más pequeñas y que va a ocurrir en el tracto gastrointestinal. Todos los hidratos de carbono que nosotros consumamos van a ser eh, descompuestos, rotos o divididos en moléculas más pequeñas. Vamos a pasar de polisacáridos a disacáridos o monosacáridos. Y todos ellos van a ser transformados, en definitiva, en glucosa. Ya sea que comamos fructosa, que comamos galactosa, todos ellos se van a transformar en glucosa. Por lo tanto, el metabolismo de los hidratos de carbono va a ser en realidad el metabolismo de la glucosa. ¿Y cómo va a ingresar la glucosa a las células? Pensemos que nosotros comemos algo, por ejemplo, pan. El almidón que se encuentre en ese pan va a ser digerido a lo largo del tracto digestivo. Ya el cuatrimestre que viene vamos a dar este tema, cómo ocurre todo este proceso. Y esta molécula grande, formada por muchas moléculas pequeñas de glucosa, va a ser cortado o escindido para liberar las moléculas de glucosa. Estas van a estar en la luz intestinal y van a pasar a las células del epitelio intestinal. Y de las células del epitelio intestinal van a pasar a la sangre. Y de la sangre van a ser movilizadas a las células de nuestro cuerpo para que las células de nuestro cuerpo puedan tomar esa glucosa y utilizarla como fuente de energía. Vamos a ver entonces cómo hace para ingresar esa glucosa dentro de la célula. Antes de entonces de que la glucosa pueda ser utilizada, es decir, pueda ser metabolizada, va a tener que ingresar a la célula. Para ello va a tener que atravesar la membrana plasmática de la célula. ¿Y cómo va a ser para atravesar esa membrana plasmática? Va a necesitar de alguna proteína que le permita el ingreso. Hay dos familias de proteínas que van a cumplir esta función dentro de nuestro cuerpo. Tenemos las SGLT, que son las proteínas transportadoras de glucosa acopladas a sodio, y las GLUT, que son las proteínas facilitadoras del transporte de glucosa. Las SGLT van a permitir el ingreso de glucosa mediante un transporte activo acoplado al sodio, es decir, que va a entrar la glucosa junto con el sodio. El ingreso de sodio va a liberar energía y esa energía va a ser tomada para que la glucosa pueda entrar, porque el ingreso de glucosa requiere energía debido a que va a entrar en contra de un gradiente de concentración, es decir, que va a entrar de una zona donde hay menos glucosa a donde hay más glucosa, y eso va a generar la necesidad de utilizar energía. ¿Dónde va a ocurrir esto? En los túbulos renales y en el tubo digestivo, es decir, para que la glucosa pase de la luz intestinal adentro de la célula intestinal del epitelio. No sé si recuerdan este tema del gradiente de concentración, pero por las dudas lo voy a recordar. Cuando nosotros tenemos una membrana que separa dos soluciones, ¿sí?, esta membrana va a permitir el pasaje de solutos de un lado a otro dependiendo de las concentraciones. Siempre los solutos se van a mover del lugar donde están más concentrados a donde están menos concentrados para tratar de igualar concentraciones. Y allí encontraríamos el estado de equilibrio en el cual no habría más movimiento de solutos. Cuando yo voy del lugar de mayor concentración al de menor concentración, que sería lo normal, no se va a requerir energía y se van a tratar de igualar las concentraciones. Eso sería ir a favor del gradiente de concentraciones. Ahora, si yo quiero mover un soluto de un lugar donde está menos concentrado a uno donde está más concentrado, voy a necesitar energía
para ir en contra de ese gradiente y es lo que está ocurriendo aquí. Es el sodio el que nos va a proveer entonces la energía necesaria para que entre la glucosa. En el caso de las otras proteínas, las proteínas de la familia GLUT van a permitir el ingreso de glucosa en el resto de las células del cuerpo. Son un grupo de 12 proteínas. No necesito que recuerden los nombres de todas ellas, simplemente que recuerden que se llaman así, familia de las GLUT, y que van a permitir el ingreso de la glucosa por un proceso de difusión facilitada que no requiere energía. Es decir, va a ser un transporte de glucosa a favor del gradiente de concentración. Es decir, desde un lugar donde está más concentrado a uno donde está menos concentrado. Vemos acá en esta imagen cómo sería el transporte de la glucosa desde el medio extracelular al medio intracelular en presencia de una proteína de la familia de las GLUT. La glucosa va a ingresar a la célula en 4 etapas. Primero, fíjense a la izquierda en la imagen, la glucosa se va a unir a esta proteína que atraviesa toda la membrana. ¿Sí? Y va a producir en esta proteína un cambio conformacional que le va a permitir movilizar la glucosa a través de la membrana desde la cara externa a la cara interna. Una vez que llega a la cara interna, la proteína va a liberar la glucosa dentro del citoplasma y esta proteína va a volver a cambiar su conformación para volver al estadio inicial. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la insulina y qué papel va a jugar en el metabolismo de los hidratos de carbono. La insulina es una hormona de naturaleza proteica sintetizada en el páncreas, más específicamente en las células beta del páncreas, y esta hormona va a ejercer un rol importantísimo en el ingreso de la glucosa a las células. ¿Qué va a hacer? Va a favorecer el ingreso de la glucosa, va a aumentar la tasa de ingreso, la velocidad de ingreso 10 o más veces de lo que ingresaría si no estuviera la insulina presente. Por lo tanto, la tasa de utilización de la glucosa se va a ver altamente beneficiada o aumentada por la presencia de insulina. Como dije recién, va a favorecer, va a permitir el ingreso. ¿En qué células va a ejercer esta acción la insulina? En prácticamente todas las células del cuerpo, con especial énfasis en el músculo y en el tejido adiposo, es decir, el tejido graso. ¿Y dónde no va a ejercer su acción? En el cerebro y en el hígado. Y esto es muy importante recordarlo, porque las neuronas y los hepatocitos van a tener siempre abierta la posibilidad de ingreso de glucosa, a diferencia de las otras células que van a requerir la presencia de la insulina para que ésta favorezca el ingreso, es decir, que aumente la velocidad de ingreso. Vamos a decir entonces que la insulina es una hormona clasificada dentro de las hormonas anabólicas, ya que al permitir el ingreso de glucosa dentro de la célula, va a permitir que ésta pueda, a través de la degradación de la glucosa, tener la energía suficiente para realizar todos los procesos de síntesis. Una vez que la glucosa ingresó a la célula, ¿qué va a ocurrir con ella? Bueno, lo primero que va a ocurrir es la fosforilación en el carbono número 6. Vamos a requerir acá de una enzima llamada exoquinasa y también de una molécula de ATP, es decir, para unir este grupo fosfato vamos a gastar energía. ¿Dónde se va a unir esa glucosa? Perdón, ese fosfato en el carbono 6 de la glucosa. Y esta fosforilación va a evitar que la glucosa salga de la célula, es decir, la va a retener allí adentro. La fosforilación de la glucosa es un proceso irreversible, excepto en las células del hígado, en las células del epitelio intestinal y en las células del epitelio tubular renal. Y esto es así. Si lo razonamos, vamos a entender por qué. En el túbulo renal, la glucosa va a ser filtrada, pero luego reabsorbida. Es decir, que si entra,
tiene que volver a salir. Por lo tanto, no tiene que estar fosforilada para que la glucosa pueda moverse desde dentro de la célula hacia el exterior y luego pueda reingresar. En el epitelio intestinal nos va a ocurrir lo mismo. Nosotros vamos a tener la glucosa en la luz del intestino, va a entrar dentro de la célula intestinal, pero luego tiene que pasar al torrente sanguíneo. Es decir, no la puedo dejar retenida dentro de la célula del epitelio intestinal. Y en las células hepáticas necesito que la glucosa pueda entrar, pero también pueda salir, porque la glucosa que se encuentra en el hígado es la encargada de mantener los niveles de glucosa en la sangre. Es decir, que va a tener que poder entrar y salir libremente desde el hígado. Vemos aquí la fórmula química, cómo es que la glucosa, por la acción de la enzima exoquinasa y la utilización de una molécula de ATP que se va a transformar en ADP, va a liberar la energía que tiene y va a permitir entonces que el grupo fosfato se una a la glucosa en el carbono 6. ¿Qué va a ocurrir ahora con la glucosa que tenemos adentro de la célula? Ya vimos cómo ingresa, vimos que se fosforila para que quede adentro de ella y ahora, ¿qué destinos va a tener esta glucosa? El principal destino va a ser la producción de ATP. Cuando la célula necesita energía inmediata, la glucosa va a ser oxidada, es decir, degradada, para producir ATP. Es lo que conocemos como oxidación de la glucosa. Ahora, la glucosa que no se necesite para producir energía de manera inmediata va a ingresar a alguna de las siguientes posibilidades, alguna de las siguientes rutas metabólicas. La primera va a ser la síntesis de glucógeno. El glucógeno, ya dijimos que es una molécula grande, un polisacárido formada por muchas moléculas de glucosa unidas, que es la forma en que se va a depositar la glucosa tanto en el músculo como en el hígado, es decir, en los animales y en el hombre, no en los vegetales. Y este glucógeno va a quedar allí guardado a la espera de que se lo necesite para liberar glucosa para producir energía. Es decir, que va a ser el depósito o la reserva de glucosa que vamos a tener tanto en el músculo como en el hígado. El proceso de síntesis de glucógeno se llama glucógenogénesis. ¿Sí? Como su nombre lo dice, la génesis o la formación de glucógeno. El hígado puede almacenar alrededor de 125 gramos de glucógeno y el músculo aproximadamente 375 gramos. Esto estamos hablando en total en todo el cuerpo. ¿Qué otro destino puede tener la glucosa? Bueno, puede producir entonces energía de manera inmediata, puede almacenarse en forma de glucógeno, puede utilizarse para la síntesis de aminoácidos, ¿sí? O puede utilizarse para la síntesis de grasa, de triglicéridos. Fíjense que los depósitos de glucosa como glucógeno no son abundantes, son limitados, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros comemos muchos carbohidratos en el día, vamos a utilizar un poco para la producción de energía inmediata, un poco vamos a reservar como glucógeno y otro poco se va a utilizar para sintetizar aminoácidos, pero lo más importante que se va a hacer es sintetizar triglicéridos, es decir, grasa a partir de los hidratos de carbono. Y los depósitos de grasa son depósitos ilimitados, a diferencia del depósito de glucógeno que es un depósito limitado. Quiere decir que el exceso de carbohidratos que nosotros consumamos en nuestra dieta se va a depositar como grasa y nos va a hacer engordar. Por eso una persona que no coma nada de grasas, pero coma muchas harinas, muchos hidratos de carbono, muchas cosas dulces, el efecto que va a tener en ellas es engordar, porque todo el exceso de hidratos de carbono va a ir a parar a las células adiposas. Vamos a ver ahora cómo se cataboliza, cómo se degrada la glucosa. Ya vimos cómo ingresa, que se fosforila, qué es lo que podemos hacer con ella y dijimos que lo primero que podíamos hacer era obtener energía. Bueno, ¿cómo hacemos para obtener la energía de la glucosa? Ese va a ser el catabolismo de la glucosa. Vamos a decir que el catabolismo es el proceso de oxidación, es decir, de degradación de la glucosa para generar ATP. También se denomina respiración celular y va a incluir 4 etapas. Estas 4 etapas yo las voy a nombrar, no las voy a describir en profundidad
porque en todas ellas ocurre una serie de reacciones que van encadenadas una detrás de otra, en la cual van interviniendo diferentes enzimas y que van a dar lugar finalmente a la formación de energía. Ahora, lo importante es que ustedes recuerden que este proceso de respiración celular incluye estas 4 etapas: la glucólisis, la formación de acetil-CoA o coenzima A, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Voy a explicarles algo acerca de la glucólisis. De estos 4 procesos me voy a detener específicamente en este. La glucólisis es una serie de reacciones que van a ocurrir en el citoplasma celular a través de los cuales una molécula de glucosa se va a oxidar, es decir, se va a degradar para obtener 2 moléculas de ácido pirúvico y en el proceso se va a formar ATP. No se va a requerir oxígeno para esta parte de la respiración o de la oxidación de la glucosa y se va a denominar dentro de lo que es la respiración celular. Este va a ser el proceso de respiración celular anaeróbica que no va a requerir oxígeno y que va a ocurrir en el citoplasma de la célula. En los otros 3 procesos de la respiración celular que les nombré van a ocurrir en la mitocondria y van a ser de tipo aeróbico y van a corresponder a todo el proceso de respiración celular aeróbica. Resumiendo, la glucólisis ocurre en el citoplasma, no requiere oxígeno, da lugar a la formación de ácido pirúvico y se denomina respiración celular anaeróbica. ¿Qué pasaría si yo estuviera haciendo actividad física? Por ejemplo, salgo a correr y no estoy muy entrenada. Hace mucho que no corro, como por ejemplo ahora que estamos en cuarentena y hacemos poca actividad física. De pronto se levanta la cuarentena, quiero salir a correr y eh, empiezo a sentir al ratito de que corro como un hormigueo en las piernas y yo sé que es porque hace mucho que no hago actividad. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel celular? Bueno, yo voy a necesitar energía para poder correr, voy a empezar a degradar la glucosa, lo voy a hacer en principio de manera anaeróbica y luego esa oxidación va a continuar de manera aeróbica. Pero si yo no estoy muy acostumbrada a correr, no puedo respirar lo suficiente, cosa de que llegue suficiente aporte de oxígeno a las células del músculo, me va a faltar oxígeno. Y entonces la respiración celular va a continuar de manera anaeróbica porque no hay suficiente oxígeno. Y el ácido pirúvico se va a transformar ahora en ácido láctico, ¿sí? No va a seguir las otras vías metabólicas aeróbicas que les voy a explicar ahora, va a seguir destruyéndose o metabolizándose para liberar energía sin consumir oxígeno. Y eso es lo que va a hacer que yo me canse, que siente esa sensación de hormigueo en las piernas y ocurre cuando no estoy entrenada y no llega suficiente aporte de oxígeno. ¿Qué pasaría si hay suficiente cantidad de oxígeno para la contracción muscular? En vez de que el ácido pirúvico se transforme en ácido láctico, va a entrar a la mitocondria y va a ser convertido en acetil-CoA o coenzima A. De allí va a ocurrir otro proceso llamado ciclo de Krebs y luego la cadena de transporte de electrones. Como les dije, no voy a ahondar en estos procesos, no los voy a describir, simplemente les voy a decir que ocurren en la mitocondria, que siguen el proceso de degradación de la glucosa, que lo continúan y lo continúan con consumo de oxígeno. Y en el, digamos, balance final, en el producto final de todo este proceso de degradación de la glucosa, voy a obtener ATP, que es la energía que estaba buscando, voy a obtener agua y voy a obtener dióxido de carbono. Y acá vamos a unir con los conceptos que vimos antes. Ustedes recuerdan que la función del glóbulo rojo era traer oxígeno desde los pulmones hacia las células del cuerpo. ¿Para qué? Para que realicen los procesos metabólicos, este proceso que les estoy nombrando, que requiere oxígeno, pero que producto del metabolismo celular vamos a obtener dióxido de carbono, que es este que estamos obteniendo aquí, y lo vamos a llevar de vuelta también a los glóbulos rojos, recuerden, unido a la hemoglobina, para ser liberado en los pulmones. Recuerden también que el dióxido de carbono podía ser transportado a manera de bicarbonato. Es decir, que el dióxido de carbono va a ser transportado por la sangre y va a ser exhalado en los pulmones.
Esta es la manera que yo les decía que ustedes tienen que empezar a ir relacionando conceptos. Lo que vimos de sangre en las dos primeras clases está sumamente relacionado con el proceso de metabolismo, ya que todas las células van a requerir el aporte de ese oxígeno que va a ser transportado por la sangre para poder obtener energía para todos los procesos que lleve adelante nuestro cuerpo. Vamos a recordar entonces los eritrocitos. Habíamos dicho que su función era transportar oxígeno, pero que para ser más eficiente en este proceso, su metabolismo no lo realizaba con consumo de oxígeno, porque destinaba todo el oxígeno para ser transportado a otras células. ¿Y cómo logra esto el eritrocito? No teniendo mitocondrias. Como no las tiene, no puede realizar metabolismo aeróbico. Va a realizar solamente metabolismo anaeróbico, lo que vimos recién como glucólisis. Se va a desarrollar todo en el citoplasma y esto le va a permitir entonces al eritrocito poder abocarse a transportar oxígeno para las células y no consumir nada de ese oxígeno para su propio metabolismo. Vimos hasta acá cómo se degrada, cómo se cataboliza la glucosa para obtener energía. Pero la glucosa no solo interviene en reacciones de catabolismo, sino también en reacciones de anabolismo, es decir, de síntesis. La mayor parte de la glucosa va a ser catabolizada para generar ATP. Esa es su función más importante. ¿En cuáles reacciones ahora anabólicas o de síntesis va a participar? La más importante va a ser la síntesis de glucógeno de reserva, es decir, toda aquella glucosa que no se utilice de manera inmediata para producir energía se va a reservar en la formación de glucógeno, ¿sí? Se va a guardar como glucógeno. Pero también podemos sintetizar grasa a partir de la glucosa. Dijimos que toda aquella glucosa que no se utilice inmediatamente se va a guardar como glucógeno, pero que la reserva de glucógeno es limitada, lo que sobre se va a guardar como triglicéridos, es decir, se va a utilizar para sintetizar grasa. Y por otro lado, se puede utilizar para sintetizar aminoácidos, es decir, para formar a la larga proteínas. Y las otras reacciones donde la glucosa participa va a ser la síntesis de glucosa a partir de proteínas y de lípidos. El proceso al revés, pero son todas reacciones anabólicas las cuales la glucosa participa. ¿Qué quiero que recuerden entonces? Función primordial de la glucosa es ser catabolizada para producir energía, para producir ATP. Eso como reacción catabólica. Reacciones anabólicas, la más importante, síntesis de glucógeno. Como la reserva de glucógeno es limitada, va a seguir otra vía la glucosa, que es la síntesis de lípidos, que es una reserva ilimitada. Vamos a ver ahora un poco acerca del glucógeno. Como ya les dije, el glucógeno es una molécula grande formada por la unión de muchas moléculas de glucosa y que sirve para reserva, para depósito en nuestro cuerpo. Si la glucosa no se requiere de inmediato para generar ATP, se va a combinar con otras moléculas de glucosa formando el glucógeno. Este proceso se denomina glucógenogénesis. La hormona insulina, que yo les dije que actuaba favoreciendo el ingreso de la glucosa adentro de las células y que era producida por las células betas del páncreas, va a estimular ahora a los hepatocitos, es decir, a las células del hígado y a las células del músculo, para que lleven a cabo la glucogenogénesis. El cuerpo va a poder almacenar, como les dije antes, aproximadamente 500 gramos de glucógeno, el 75% en el músculo y el 25% en el hígado. Esos son los dos grandes almacenes de glucógeno que dispone nuestro cuerpo, el hígado y el músculo. ¿Qué función van a cumplir estos dos almacenes? Pero antes de hablar de los dos almacenes del hígado y del músculo, vamos a hablar del proceso inverso a la glucogenogénesis, que es la glucogenolisis. La glucogenogénesis entonces será la síntesis de glucógeno a partir de glucosa y va a ser la manera en que el cuerpo almacena glucosa en el cuerpo. Ahora, cuando nosotros necesitamos utilizar esa glucosa que está almacenada en el glucógeno,
Vamos a tomar el glucógeno, lo vamos a oxidar, lo vamos a degradar para liberar las moléculas de glucosa y que éstas puedan ser utilizadas para producir energía. ¿Cuándo va a ocurrir este proceso de glucogenólisis? Entre las comidas, cuando no tenga ingreso de afuera de hidratos de carbono. Por ejemplo, durante la noche que no comemos, ¿cómo vamos a mantener la actividad cerebral, el funcionamiento de los pulmones, del corazón que sigue latiendo aunque estemos durmiendo? Tal vez no corremos, no hacemos actividad física, pero nuestro cuerpo sigue trabajando y sigue requiriendo energía. ¿De dónde lo va a sacar? De la glucosa que tengamos almacenada en el glucógeno. Y este proceso de degradación del glucógeno va a ser estimulado por dos hormonas, el glucagón y la adrenalina, que en este caso entonces van a estar haciendo un efecto contrario al de la insulina. La insulina va a favorecer la síntesis de glucógeno y el glucagón y la adrenalina van a favorecer la degradación del glucógeno. Como les dije en la diapositiva anterior, tenemos dos lugares donde podemos almacenar el glucógeno en nuestro cuerpo esperando a que sea necesario. Y estos dos almacenes son el hígado y el músculo. Vamos a hablar primero del almacén hepático, del glucógeno que está en el hígado. ¿Cuál es la función de este glucógeno? Es regular la concentración de glucosa en la sangre, lo que se conoce como glucemia. Esa glucosa que se encuentra circulando por la sangre es la que va a alimentar el cerebro de manera constante, ya que como dije anteriormente, el cerebro no tiene reservas de glucógeno, no tiene cómo guardarlo. Va a tener que echar mano todo el tiempo de la glucosa que se encuentre circulando. Y esa glucosa circulando va a salir de lo que comamos y de lo que el hígado vaya aportando de lo que tiene guardado como reserva. Es decir, que el glucógeno va a aumentar en el hígado después de que comamos, pero va a ir disminuyendo durante la noche, durante los ayunos, ya que el glucógeno nos va a aportar entonces la glucosa que tiene guardada para que pueda entrar a la sangre y mantener por sobre todo la actividad cerebral. Ahora, el glucógeno muscular, que es el otro depósito, es el glucógeno que vamos a utilizar para liberar glucosa, degradar la glucosa y obtener la energía en la actividad deportiva, en la contracción muscular. Supongamos que hacemos una actividad física intensa. En los primeros 15 minutos de ejercicio vamos a agotar entre el 60 y el 70% del glucógeno muscular. Y ese agotamiento total puede ocurrir en 90 minutos o menos de ejercicio aeróbico intenso, ¿sí? Una vez que esas reservas se agotan, nosotros vamos a tener que reponerlo. ¿Y cómo lo vamos a reponer? Comiendo. Por eso es importante, previo a la actividad física intensa y posterior, consumir la suficiente cantidad de hidratos de carbono. Primero, antes de hacer actividad física, porque tenemos que llenar el depósito de glucógeno muscular. Y una vez que hicimos actividad física, tenemos que reponer la glucosa que hayamos gastado. Y entonces lo vamos a hacer comiendo. ¿Qué pasa si se agotan las reservas de glucógeno y seguimos haciendo actividad? Bueno, vamos a echar mano de los lípidos, de las grasas que tengamos guardadas. ¿Y qué vamos a hacer con esas grasas? Las vamos a degradar, vamos a formar glucosa y luego vamos a oxidar la glucosa para obtener el ATP. Por eso vamos a necesitar por lo menos entre 45 y una hora de actividad física intensa para gastar la glucosa que tenemos y empezar a quemar grasas y recién ahí empezar a adelgazar si es que ese fuera nuestro objetivo. Si nuestro objetivo no es adelgazar, nosotros tenemos que tener suficiente cantidad de glucógeno para la actividad deportiva. Por eso los que hacen deportes de alto impacto, de alto gasto energético, necesitan comer carbohidratos para poder tener energía para la contracción muscular, si no se agotarían rápidamente. El último proceso que vamos a estudiar en esta clase es el proceso de neoglucogénesis. Neoglucogénesis significa síntesis nueva de glucosa. Cuando el hígado tiene poco glucógeno,
vamos a sentir la necesidad de comer. Yo dije recién que el glucógeno del hígado va a mantener la glucemia constante y va a alimentar el cerebro. Cuando el cerebro detecte que hay poca glucosa en la sangre, va a estimular al hígado para que libere glucosa que tiene almacenada en forma de glucógeno. Pero si ese glucógeno se empieza a agotar porque no comemos, nos va a llegar la señal de que debemos comer. Vamos a tener hambre. Si nosotros comemos carbohidratos, perfecto, vamos a mandar glucosa al torrente sanguíneo y al hígado para que el cerebro esté bien alimentado. Ahora, si no comemos carbohidratos, se van a empezar a degradar las grasas y las proteínas para obtener glucosa, es decir, transformar, perdón, los productos de degradación de las grasas y las proteínas en glucosa. Estos son procesos largos que yo acá no se los voy a explicar. Lo que ustedes tienen que recordar es esto, que a partir de las grasas y de las proteínas las podemos degradar y podemos obtener compuestos que nos permiten sintetizar glucosa. Esos productos de degradación van a ser utilizados entonces para obtener la energía. Y este proceso de formación o de síntesis de glucosa a partir de grasas o a partir de proteínas se denomina neoglucogénesis. Esa glucosa entonces que se obtiene se utiliza para generar ATP y es estimulada por dos hormonas, por el glucagón y por el cortisol. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En los procesos de ayuno prolongado. Cuando pasemos mucho tiempo sin comer hidratos de carbono, vamos a tratar de sacarlos de algún lado. Ya no tenemos de reserva en el hígado, vamos a tener que buscarlos de otro lado. El glucógeno que está en el músculo no se puede utilizar para la actividad cerebral, se va a utilizar solo para la contracción muscular. Por lo tanto, nuestro cerebro no va a tener de dónde sacar y vamos a tener que empezar a metabolizar grasas. Si esto ocurre, sigue ocurriendo y no aparecen carbohidratos en la dieta, el proceso de degradación de grasas va a dar lugar a la formación de los cuerpos cetónicos y esto es un proceso que puede llegar a ser tóxico para el cerebro, puede traer una implicancia clínica muy importante que nosotros debemos evitar. Por eso es tan importante que comamos carbohidratos todos los días en nuestra dieta, siempre y cuando estemos hablando de un estado de equilibrio de normopeso. En caso de sobrepeso o de bajo peso, bueno, el tratamiento dietético sería diferente, ya sería otro tema. Nosotros acá estamos hablando de las situaciones normales. Vamos ahora a resumir entonces estos procesos de estímulos hormonales o de influencias hormonales durante los distintos procesos que nos van a permitir mantener la homeostasis o el equilibrio en los procesos metabólicos. Vamos a recordar entonces que la glucogenogénesis, es decir, la síntesis de glucógeno, va a ser estimulada por la hormona insulina, que la glucogenólisis, es decir, el proceso inverso, va a ser estimulado por el glucagón y la adrenalina. Y la neoglucogénesis, que era la síntesis de glucosa a partir de proteínas o de grasas, va a ser estimulada por el glucagón y por el cortisol. Y así llegamos al final de nuestra clase. Este es un tema bastante complejo. Sé que implica muchos nombres nuevos. Escuchen con detenimiento la clase. Háganme todas las consultas que crean necesarias a través del grupo. Y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene, terminando este tema de metabolismo, cuando estudiemos cómo se metabolizan las grasas y las proteínas.